Buenos días, en este video vamos a resolver el ejercicio 5 correspondiente a la práctica número 7, vectores y recta en el plano. El enunciado del ejercicio es el siguiente: dado los puntos A, B y C, calcular, y bueno, en cada ítem hay que calcular algunas operaciones que involucran a vectores definidos a partir de los puntos dados. En realidad en este video vamos a resolver el ítem A y el C, y los ítems B y D les quedará para resolverlo como ejercicio. Bueno, entonces tenemos el punto A, cuyas coordenadas son 3, menos 1, 2. El punto B, de coordenadas 3, 0, 0. Y C, 0, menos 1, 3. Entonces, en el ítem A se nos pide calcular el vector BA más 1/2 del vector CB menos 3 por el vector OA. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular cuáles son las componentes de cada uno de estos vectores, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a hacerlo aparte. Primero calculemos las componentes del vector BA, que ¿cómo se obtienen? ¿Recuerdan? Se obtienen restando las coordenadas del extremo del vector, es decir, las coordenadas del punto A, con las coordenadas del origen, que serían las del punto B. O sea que este vector BA va a tener como componentes. Tengo que hacer para calcular la primera la primera coordenada de A, que es 3, menos la primera coordenada de B, que es 3. La segunda componente va a ser menos 1, menos la segunda de B, 0. Y la tercera va a ser la tercera coordenada de A con la tercera de B, o sea, 2 menos 0. Por lo tanto, el vector BA tiene como componentes 0, menos 1, 2. Ahora bien, de la misma manera calculamos las componentes del vector CB, pero ahora tenemos que considerar las coordenadas del punto B, que tiene coordenadas 3, 0, 0, con las del punto C. Entonces, al hacer eso, nos queda 3 menos 0. Luego, como segunda componente, el vector CB va a tener 0 menos la segunda coordenada del punto C, que es menos 1. Y como tercer componente va a ser la tercera coordenada del punto B, que es 0, menos la tercera coordenada del punto C, que es 3. O sea que nos queda que el vector CB tiene componentes 3. Acá menos 1 nos queda 1 y menos 3. Bien, y por último veamos cuáles son las componentes del vector OA. Bueno, recordando que justamente con O indicamos al origen de coordenadas, que sus componentes son 0, 0, 0, entonces este vector OA, ¿qué coordenadas tiene? Y bueno, nos va a quedar 3 menos 0, ¿sí? Que es la primera coordenada de A. Luego nos va a quedar menos 1, menos 0 y 2 menos 0. Es decir, 3 menos 1, 2. Bien, ya tenemos entonces calculadas las componentes de cada vector. Luego, para terminar el ejercicio,
tenemos que hacer entonces las operaciones por componentes. Entonces, el vector BA más 1/2 de CB menos 3 por el vector OA es igual a... Bueno, y ahora reemplazamos, ¿sí? El vector BA tiene componente 0, menos 1, 2, más 1/2 del vector CB, cuyas componentes son 3, 1, menos 3 por el vector OA, cuyas componentes son 3, menos 1, 2. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el producto de un vector por un escalar, ¿sí? Lo mismo en esta situación. Entonces, recordemos cómo se realiza esa operación, ¿sí? El escalar multiplica a cada una de las componentes del vector. Entonces nos va a quedar el vector 0, menos 1, 2, más el vector, cuando hacemos 3 por 1/2, nos queda 3/2, 1/2, menos 3/2, y de la misma manera, acá nos queda menos 3 por 3, 9, menos 3 y 6. Luego tenemos que sumar, ¿sí? 3 vectores, que recuerden que eso se hacía componente a componente, y entonces obtenemos el vector cuya primer componente sería 0 más 3/2, ¿sí? Y acá nos quedaría menos 9. Como segunda componente va a tener menos 1 más 1/2, y acá menos 3, nos quedaría más 3. Y como tercer componente tenemos 2 menos 3/2 menos 6. Bueno, 3/2 menos 9, eso da menos 15/2. Después menos 1 más 1/2 más 3 es 5/2. Y 2 menos 3/2 menos 6 da menos 11/2. Por lo tanto, el resultado es el vector de componentes menos 15/2, 5/2 y menos 11/2. Bien, ahora pasemos a resolver el ítem C, en el cual se nos pide calcular el vector OA más el escalar que obtenemos de hacer el vector CB, producto escalar o producto interno con el vector OA, ¿sí? Por el vector BA. Remarco esto, que el resultado que se obtiene de hacer un producto escalar entre dos vectores justamente da un escalar. Entonces acá estaríamos haciendo un escalar por un vector. ¿Sí? Bien. Bueno, si quieren acá podemos ir directamente
calculando las componentes de cada uno de estos vectores. Entonces, arranquemos con el vector OA. Bueno, como O es el origen de coordenada, ¿sí?, cuyas componentes son 0, 0, 0, nos queda que el vector OA tiene componentes 3, menos 1, 2. ¿Sí? Ya que cuando hacemos las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto O, como las coordenadas de O son todos 0, 0, nos quedaría 3 menos 0, 3. ¿Sí? Y así con la segunda componente y la tercera. Bien, más. ¿Quién es el vector CB? Bueno, para calcular sus componentes tenemos que hacer las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Cuando hacemos las coordenadas de B menos las coordenadas de C, ¿sí? Cuando hacemos las coordenadas de B menos las de C, ¿qué nos queda? Como primer componente nos quedaría 3 menos 0. Como segunda componente, ¿qué tenemos? 0 menos menos 1, o sea, 0 menos menos 1. Y como tercera nos quedaría 0 menos 3. Bien. Producto escalar, el vector OA. ¿Sí? Que ya lo tenemos calculado acá. Sus componentes son 3 menos 1, 2. Bien. Luego, el vector BA, ¿cuáles son sus componentes? Bueno, nuevamente tenemos que hacer las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto B. Es decir, ¿qué nos queda? Como primer componente nos quedaría 3 menos 3. ¿Sí? La primera de A menos la primera de B. Como segunda componente, ¿qué nos va a quedar? Y bueno, menos 1, menos 0. Menos 1, menos 0. Y como tercer componente, 2 menos 0. Bien, entonces pasando en limpio tendríamos el vector 3 menos 1, 2 más el vector 3, acá tenemos menos menos 1, 1 y 0 menos 3, producto escalar con el vector 3 menos 1, 2. Y luego el vector BA, cuyas componentes son 3 menos 3, 0, menos 1 menos 0 menos 1 y 2 menos 0, 2. Bien, entonces primero vamos a resolver este producto escalar, ¿sí? Entonces tendríamos, bueno, esto lo copiamos igual, 3 menos 1, 2, más. ¿Cómo se resolvía el producto escalar entre dos vectores, de los cuales tenemos sus componentes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Y teníamos que ir haciendo la suma del producto de las correspondientes componentes. Es decir, tenemos que hacer la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, ¿sí? O sea, 3 por 3, más la segunda componente, 1, por la segunda componente del segundo vector, o sea, 1 por menos 1, más la tercera componente del primer vector, menos 3, por la tercera componente del segundo vector. Bien, ¿eso qué nos queda? Bueno, tenemos 3 por 3, 9, ¿sí? Vamos a ir escribiendo. O sea que tendríamos 3 por 3, 9, acá 1 por menos 1, menos 1, y menos 3 por 2, menos 6.
por el vector de componente 0, menos 1, 2. Bueno, 9 menos 1 menos 6. A ver, menos 6 menos 1 menos 7. Menos 7 más 9. Esto nos da menos 7 más 9, 2. O sea que tendríamos el vector 3 menos 1, 2, más 2 por el vector 0 menos 1, 2. Bien, entonces acá nos aparece justamente el escalar 2 por este vector. ¿Cómo hacíamos el producto de un escalar por un vector? Bueno, el escalar, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar a cada componente, ¿sí?, del vector. Entonces nos quedaría el primer vector, lo copiamos igual, más el vector que obtenemos de hacer 2 por 0, 0, 2 por menos 1, nos quedaría menos 2, y como tercer componente va a tener lo que obtengo de hacer 2 por 2, o sea 4. Bien, entonces llegamos a esta suma de estos dos vectores, en donde ¿cómo sumamos dos vectores de los cuales tenemos sus componentes? Bueno, componente a componente, es decir, que esto nos va a dar un vector cuya primer componente es la que obtengo de hacer 3 más, es decir, la primer componente del primer vector con la primer componente del segundo vector, 3 más 0. Bien, como segunda componente, ¿qué vamos a tener? Aquel número que obtengo de hacer la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector, es decir, que nos queda menos 1 menos 2, y como tercer componente la que obtengo de hacer 2 más 4. 2 más 4. De esta manera obtenemos el vector cuyas componentes es 3 más 0, 3, menos 1 menos 2 menos 3, y 2 más 4, 6. Obteniendo así el vector que resulta de realizar esta operación.